Shalom, shalom a la casa de Israel, a las 12 tribus. Shalom. El tema de hoy se me dará por nombre Ezequiel 37, el entendimiento desde el verso 1 hasta el verso 14. ¿Quiénes son estos huesos y por qué están secos? Vamos a leer Ezequiel 37, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en el valle que estaba lleno de huesos. Leemos que aquí hay un valle. Necesitamos que agarrar el entendimiento qué es el valle de acuerdo a la Biblia. Para eso voy a ir al Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Entonces el valle es, en pocas palabras, la muerte. Es un valle de muerte. También podemos leer Salmo 107, 10. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte. Algunos moraban en tinieblas. ¿Qué significa eso? Morar en tinieblas significa estar en pecado. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Entonces estamos viendo de vuelta, el valle es referencia a la muerte. Leemos de vuelta Ezequiel 37, 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en un medio de un valle que estaba lleno de huesos. Entonces vemos, de acuerdo a la Biblia, el valle es muerte, es un valle de muerte, de no conocimiento. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo un derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Que aquí los huesos están secos. Entonces, ¿serán físicamente secos unos huesos? ¿O será una metáfora, una parábola? Y es una parábola que podemos ver en Proverbios 21:16. El hombre que aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la campaña de los muertos. Como podemos ver, los secos en gran manera es no muertos o no secos físico. Es estar seco, quiere decir muerto espiritual. Está seco espiritual. Entonces Proverbios dice, el hombre que aparta del camino de la sabiduría, el hombre que no hace las leyes de Dios, ni hace los mandamientos, vendrá a parar a la compañía de los muertos. Le decimos en inglés The Walking Dead. Cuando tú caminas no conociendo las leyes de Dios, ni acerca de Dios, estás muerto. No físico, pero espiritualmente muerto. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Tienes que hacerte la pregunta, ¿cómo Dios le puede hablar a unos huesos que están muertos? Por eso que esa es una parábola de alguien que está muerto espiritualmente, mentalmente, porque Dios les está hablando. Uno que está muerto no entiende y no escucha. Entonces dice, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Para comprobar que está hablando de alguien que está espiritualmente muerto, podemos leer Baruch, capítulo 3, versículo 4. Y dice, oh Señor Todopoderoso, Dios de Israel, oye ahora las oraciones de los israelitas muertos y de sus hijos que pecaron delante de él. Entonces, claramente dice que escuche las oraciones de los israelitas muertos. Muertos en conocimiento, muertos en espíritu. Versículo 5. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y vivirás. Entonces el Creador, el Eterno, dice que Él va a hacer entrar espíritu en nosotros y vivirás. ¿Qué significa?
que te va a poner espíritu. Lo mismo que le hizo a Adán. Podemos leer Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, que es espíritu, y fue el hombre un ser viviente. Se le dio leyes y mandamientos. Cuando él le dio el espíritu, le dio el entendimiento. También podemos leer más en contexto. Proverbios 7:2. Guarda mis mandamientos y vivirás. Para vivir tienes que guardar los mandamientos. Lo mismo sucede en Juan, capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida. Volvemos a ver lo que leímos en Proverbios 7. El espíritu da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. El mismo Mesías dijo, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Mesías hablaba la ley, los mandamientos para los israelitas, y eso era la vida para los israelitas. Como podemos ver, así es como se comprueba los puntos en la Biblia. Cuando alguien lee la Biblia, no es un libro que nomás se lee y no se estudia, se discierna para entender más el significado, como nos manda Isaías 28:10. Un poquito acá, un poquito allá, verso tras verso, mandamiento tras mandamiento. Es como nosotros agarramos el verdadero significado, el verdadero mensaje de la Biblia. Continuamos. Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os correré de piel. Del 6 al versículo, todo el versículo 6 es la metáfora que habla Ezequiel 37. ¿Por qué? Porque te lo está pintando como algo ilustrado, pero sabemos que los huesos secos, huesos muertos no hablan y no pueden escuchar. Pero es una forma como los da a entender de que estás muerto en espíritu y entendimiento. Y os cubriré de piel, dice el versículo 6. ¿Qué significa que te cubrirá de piel? Te devolverá tu nacionalidad para atrás. Los llamados mexicanos no se llamarán mexicanos. Un término, un refrán no bíblico. Los mexicanos se conocen por la tribu de Isaacar. Los que son de Guatemala hasta Panamá son Zebulón. Esas son las tribus, las 12 que Dios ha dado por nombre y no por refrán como las naciones nos han dado estos nombres. Y pondré en vosotros espíritu y vivirás, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces vemos que Dios te va a dar espíritu, que significa entendimiento, sabiduría, y por eso vas a vivir. También podemos, otro ejemplo, Deuteronomio 30, versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Como podemos ver, al entrar el Espíritu del Creador, te entra la ley, te entra el mandamiento en tu corazón y en tu mente. Versículo 7. Profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido. La palabra profetizar es, en pocas palabras, para preach en inglés se dice, o to foretell. Es lo que va a venir. Predicar es profetizar. Pues como me fue mandado, y oí un gran ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Cuál fue el ruido de acuerdo a la Biblia? ¿O qué es el ruido de acuerdo a la Biblia? Podemos leer Isaías 58, versículo 1. Clama a voz en cuello,
no te detengas, alza tu voz como trompeta, y denúnciale a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. El ruido de la trompeta es un ruido muy grande. Alza tu voz y denúnciales a mi pueblo sus transgresiones. Quieran entender, profetízales la ley, los mandamientos, para que ellos los hagan y vivan y tengan vida. Y se juntaron cada uno huesos con sus huesos. Versículo 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Por qué no había en ellos espíritu? ¿Por qué? Porque muchos israelitas saben que son Israel, pertenecen a la casa de Israel, a las 12 tribus, y no hacen nada de los mandamientos ni las leyes. Viven todavía como gentiles, como extraños y como extranjeros. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces vemos cómo se está narrando una historia de que hay huesos secos en un valle y Jehová les va a dar aliento de vida, que es que les va a dar entendimiento, sabiduría, la ley, los mandamientos para atrás a este grupo de personas. ¿Por qué? Porque han sido como el Walking Dead, los caminantes muertos, no muertos físicos, sino de espíritu. Han perdido todo el conocimiento de Dios. Están caminando por el mundo con todas las filosofías del mundo. Cuando tú les preguntas a alguien, ¿cuál es tu nacionalidad? Lo primero que dicen, soy católico o soy pentecostés, un ejemplo. Eso no es una nacionalidad, eso es una religión. Dios no ha hecho religiones ni conoce religiones. Deuteronomio 28:15, Dios dio leyes y mandamientos y estatus a Israel para que los cumplieran y vivieran. Todo aquel que tenga religiones son del hombre. Colosenses 2:8, son filosofías de hombre y no de acuerdo a Cristo. Porque vuelvo y digo, Dios dio mandamientos y leyes. Versículo 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima y de ellos, pero no había en ellos espíritu. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y en extremo. Entonces, cuando Dios le dio el espíritu, el aliento de vida, que son la ley y los mandamientos, se levantó un gran ejército en un extremo. Podemos ver también Apocalipsis 11, versículo 11, dice totalmente lo mismo en otro libro. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, que es la ley, como sabemos, los mandamientos, enviado por Dios. ¿Cómo Dios lo envió? Por medio de profetas. Profetizaron la verdad del evangelio, que somos los israelitas de la Biblia. No somos gentiles, no somos paganos, somos los hijos del Creador y tenemos leyes que obedecer. Y se levantaron sobre sus pies. ¿Por qué? En un estado bajo. Ya estamos en un estado más superior del que estábamos porque ya tenemos conocimiento de quién somos. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Es lo mismo que las naciones hacen ahorita. Se espantan porque los israelitas se están levantando de la tumba, de la muerte espiritual. Porque saben, cuando Israel se levante, viene el Mesías. Como en el Salmo 83, todas las naciones han conspirado para que el nombre de Israel ya sea olvidado. Ellos mismos nos dieron todas estas religiones, doctrinas. ¿Para qué? Para que todos los israelitas nos esparciéramos aún más
de lo que ya ellos ya habían hecho con nosotros. Nos ponieron de enemigos. En español se usa la palabra segregation, que es apartados, nos apartan, porque ahora todo el mundo pelea por religiones, pero nadie pelea por la ley ni por los mandamientos, que es lo que se tiene que hacer. Entonces cayó gran temor sobre los que los vieron, que son las naciones. Las naciones ya saben que los israelitas se les están levantando, y nomás tienen que estar sellados los 144,000 para que el Mesías venga a redimir al pueblo de Israel. Versículo 11. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Entonces claramente aquí nos está diciendo quiénes son estos huesos secos, que son la casa de Israel. No está hablando que es el católico, no está hablando que son los de Pentecostés, la iglesia, no están hablando que sea el chino, el japonés, el de Europa, un ejemplo, no las otras naciones. Claramente la Biblia está diciendo, todos estos son los huesos, son la casa de Israel, las 12 tribus de Israel. Para Israel es la Biblia, porque Dios es el Dios de Israel y de nadie más, como lo dice Joel 2:27. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos de todo destruidos. ¿Por qué nosotros hemos perdido esperanza? Porque no conocemos a Dios verdaderamente. Estamos metidos en idolatría, en falsas doctrinas y en todas las religiones del mundo, pensando que Jesús es blanco, pensando que los judíos son blancos y no hay esperanza en nosotros. Pero hoy en día los israelitas ya conocemos quiénes somos nosotros. Cristo es negro, de acuerdo de Apocalipsis 1:14, de la tribu de Judá, Hebreos 7:14. Y ya tenemos esperanza de que Él viene a redimir a los israelitas. Versículo 12. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros y os haré traer a la tierra de Israel. Esto es algo como simbólico, algo espiritual, no es algo físico. Los sepulcros, ¿de cuál es? Nuestra mente, que ha estado en el olvido, muertos, caminando muertos sin conocimiento. Nos va a sacar de nuestra muerte espiritual y nos va a dar la tierra prometida. Esa es nuestra verdadera heredad, no los reinos terrenales. De acuerdo a la Biblia, los israelitas van a ser redimidos y salvados y los hará morar en nuestra tierra, donde nosotros necesitábamos que estar desde el principio. Versículo 13. Y sabrán que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saca de vuestros sepulcros, hijos, pueblo mío. Pueblo mío, puedes leer en Joseas 1:10. En aquel tierra que le dijeron que no son mi pueblo, ahí les llamarán hijos del Dios viviente. En las Américas, por ejemplo, aquí las otras nacionalidades nos dicen que nosotros no somos los israelitas, que somos mexicanos, que necesitamos que ir para atrás a nuestro país, nos oprimen, pero en esta tierra se les dirán pueblo mío. Versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, que son las leyes, y vivirás, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabrás que yo, Jehová, lo he dicho. Entonces, como vemos, Jehová, el Creador, el Eterno, les va a dar y les ha dado a los israelitas el entendimiento de que nosotros somos las 12 tribus perdidas y esparcidas de Israel. Los ha quitado la muerte espiritualmente de nuestra mente y nos ha dado el conocimiento que necesitamos que hacer las leyes y los mandamientos. Y cuando Cristo venga, Él los va a redimir y nos dará morar en nuestra tierra de Israel. Con todo eso, quiero decirles shalom. Bendiciones.